Sí, dimos só máis guapo e listo. Vamos, agarrando os hermanos. Era máis abundante hacia as zonas inferiores del yacimiento. Por iso os romanos preferían el aluvión de unha sola vez. Depois de que llegase... Escoitamos o guía aquí, escoitamos o guía. Mira o lingote, mira o lingote. Que oíra. De que estará feita a parede aquí? Como é o tema, Juan? Explica aí, a ver. La escasez de oro de la mayor parte del recubrimiento... Pero mira las paredes que parecen se seda, tratase chaval. como Mira. si fuese estéril. El oro extraído de la mina a lo largo de unos 2 siglos puede estimarse en unos 5.000 o 6.000 kilos. Me cago en Dios. Se remueven para ello en torno a 100 millones de metros cúbicos de aluvión. Hay que tener en cuenta que el 80% del oro extraído hasta hoy en el mundo lo ha sido en los últimos 2 siglos. Flipa de ahí, las minas romanas de oro, aquí total. Y no vamos a encontrar un lingote por ahí. Muy bien, muy bien. A ver, el frente recto es el resultado de las operaciones de ruina Montium, ya que se daba su escasez de oro. Los romanos la consideraban estéril y provocan su derrumbamiento. Vale, de una muy bien, vez. muy bien. Sabemos Muy bien. que usted sabe bastante de esto. Vale. ¿Dónde se encuentra la otra cueva? La otra ahora seguimos, mira, la señal, la encantada. Y esa os va a encantar, como el nombre os dice. Vale, muchas gracias, muchas gracias.